Sindicatos de deportistas. Quería yo hablar de esto porque, como ustedes saben, un día yo traté de hacer una organización gremial, o de promover una organización gremial de youtubers, porque en YouTube tenemos un problema. No hablamos con seres humanos, hablamos con máquinas. Y las máquinas te pueden cerrar el canal de un día a otro porque sí. Y como tú lo aceptaste cuando firmaste el contrato con YouTube, pues sonríes y te jodes. No hay opción. Y esto lo decía el otro día el estepario siberiano. El otro día le decían, tú has ganado como $4 millones haciendo lo que haces. El estepario siberiano es el mejor, el baterista más impresionante del mundo y su canal de YouTube es de locos. Los mejores expertos de batería cuando lo ven tocar dicen, esto no es de verdad. Y entonces él hacía las cuentas, ¿no? Sí, sí, claro, pero yo toco la batería sobre otras canciones. Me desmonetizan todo y esas canciones, el dinero que generan esos vídeos, que él tiene cientos de miles de visualizaciones en cada vídeo, eh, son para el dueño de la canción. Nosotros no, yo cuando hacía ahora música, o cuando de cuando en cuando hago un comentario sobre música, que se lleve el dinero que pueda generar, poco, en mi caso céntimos, un par de euros, que pueda generar el video, es para los autores de la música que estoy comentando, no para mí, no para los autores, para los dueños de los derechos, que generalmente son la compañía editora o la disquera. Entonces yo no recibo ni un céntimo de eso. Cuando pongo música, es de los de la música. Entonces, este Pario Siberiano reducía y explicaba cómo él acababa ganando, pero hombre, ganaba muy poco dinero al mes con los vídeos en los que no hay derechos de autor que pagar. Bueno, entonces yo quise hacer una reorganización gremial y la ultraderecha española se me lanzó encima. ¡Ay, quiere hacer un sindicato de youtubers! No, hijo, nunca dije eso, tú eres tonto. Pues el sindicato de youtubers, toda la fachosfera, hablaba del sindicato de youtubers que quería decir, son tontos del bote, no entienden que no puedes hacer un sindicato si no eres un empleado, si no eres un trabajador. Yo lo que quería era hacer una organización gremial, que es distinto, pero que defiende los intereses comunes de un gremio determinado, como la Sociedad General de Escritores de México a la que pertenezco, o la Asociación Nacional de Actores en México, o otras muchas organizaciones. Pero hay sindicatos de deportistas. Y el fenómeno se dio el otro día en el juego, en el partido de las All Stars de la WNBA, o la WNBA, la NBA de las mujeres. Porque al salir a calentar para el partido, las chicas salieron con estas camisetas que decían, páguennos lo que nos deben. Estas chicas son las jugadoras en el nivel más alto profesional del baloncesto mundial. De todas las jugadoras actuales europeas, su sueño, como el de los hombres, es decir, a la NBA, su sueño es ir a la WNBA. 17% de las jugadoras son de fuera. De hecho, en este mismo, en el equipo de Caitlin Clark, está una jugadora brasileña excelente. Entonces, estas mujeres que son lo más ganado, ganan $6,000 al mes, lo cual pues no es un salario bajo, no, clase media alta en Estados Unidos, pero no para la gran categoría que tienen. Gracias a la llegada de esta chica que está a la derecha, que se llama Caitlin Clark, de pronto la WNBA tiene más espectadores que nunca. Yo mismo me compré el pase de televisión todas las noches, veo todos los partidos de las Fever, me encanta el baloncesto. El baloncesto femenil está subiendo extraordinariamente de calidad. Y ahora tienen estadios llenos, cuando antes no iban ni las familias de las jugadoras a verlas, ¿no? Y están vendiendo 3 veces más en merchandising. Y las empresas están más interesadas en contratar en establecer contratos con las jugadoras para que promuevan sus zapatos y sus balones, etcétera, porque ahora la gente está atendiendo lo que están haciendo las jugadoras de baloncesto. Y entonces salieron en páguenos lo que nos deben. Misma Caitlin Clark, que tiene un contrato de 25 millones con Nike, explicaba que el problema de la disparidad es que ella tiene un contrato de 25 millones con Nike, pero la mayoría de las jugadoras tienen contratos pequeñitos o ninguno
con las compañías de deportes, o de zapatos, de ropa, etcétera, etcétera, o otros que las contratan para hacer publicidad, y que entonces lo único que puede garantizar el bienestar de las jugadoras es un salario digno, que acorde a lo que están generando. Acorde a lo que están generando. No que les paguen de pronto lo que se le paga a Steph Curry o a LeBron James o a Kyrie, que para mí es uno de los mejores, o Jay Morant, ¿no? Entonces, pero que le están pagando poco. Y alguien me comentó, pues un sindicato, si es que mira, ellas están en este momento en conversaciones por el contrato colectivo de trabajo que tienen todas las jugadoras, la Asociación de Jugadoras Profesionales de la WNBA, con la directiva de la WNBA, la WNBA. Están en conversaciones para la renovación del contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo que un contrato colectivo de trabajo con las jugadoras de baloncesto? Son trabajadoras que pueden ganar mucho dinero, pero son trabajadoras. Y tienen que resolver cosas como, por ejemplo, el permiso de maternidad. Problema que no tienen los jugadores de la NBA porque no suelen embarazarse. Alguno quizás lo habrá hecho, pero yo no me enteré. Entonces, ¿es absurdo que tengan un sindicato? No, porque pueden abusar de ti con toda facilidad. Permisos de, de enfermedad, qué pasa cuando te lesionas, qué pasa si se muere tu abuelita, te dan permiso o no te dan permiso para irla a ver, cuántas veces puedes faltar a un partido o a un entrenamiento por motivos personales. Todo esto que son las disputas laborales de toda la vida, de todos los trabajadores, las tienen también ellas, y el hecho de que ganen más dinero que otros trabajadores no las excluyen de ello, no las eximen de ello. Yo me acordé mucho de esto. Este señor que tiene arriba a la izquierda y es el mismo que tiene abajo a la derecha es Carlos Albert. Carlos Albert fue un defensa mexicano buenísimo, excelente defensa, que además jugaba en el Necaxa, que era mi segundo equipo porque yo no podía jugar en el Guadalajara porque vivía yo en la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde jugaba yo? Pues yo me entrenaba con las fuerzas inferiores del Necaxa en la Magdalena Michuca. Iba yo 2 veces por semana, me tomaba un autobús, hacía 2 horas de autobús Juárez-Loreto, de mi casa a la Magdalena Michuca y 2 horas de regreso para ir a entrenar en las fuerzas inferiores del Necaxa. A las que me fui a apuntar yo solito porque mi madre ni me ayudó. Entonces, pues bueno, estaba yo cerca del Necaxa. Carlos Albert tenía un contrato con él. No, no había contratos, todo era así como a palabra de hombre, ¿no? Entonces, él jugó con el Necaxa muchísimos años y un día que recibió una oferta de otro equipo, si mal no recuerdo, el Atlante, el Necaxa le bajó a la mitad del sueldo. ¿Cómo? Sí, no hay contrato, te bajamos el sueldo y ya. Carlos Albert se cabreó, otros bajaban la cabeza. Carlos Albert entabló una demanda ante la Secretaría del Trabajo diciendo que estaban siendo vulnerados sus derechos como trabajador. Pero es una estrella del fútbol, ya, pero es un trabajador. Tardó 18 años en ganarles el juicio. Pero como sus compañeros se solidarizaron con él, pues decidió que quizás lo que había que hacer era un sindicato de futbolistas en México. Pobre Carlos. Acabaron echándolo. Acabó siendo excluido del fútbol mexicano. Como comentarista que volvió después, la FIFA no lo dejó comentar en un par de mundiales porque él había querido hacer un sindicato de futbolistas. Como la fachosfera con mi sindicato de youtubers, ¿no? La gente no se da cuenta que esto es normal en los Estados Unidos, que todos los jugadores de todos los deportes tienen convenios colectivos de trabajo y que los guionistas, ¿se acuerdan de la huelga de guionistas de Estados Unidos? Tienen convenios colectivos de trabajo con las productoras y que los actores tienen convenios colectivos de trabajo que les dan un mínimo. Ya luego eres Scarlett Johansson o DiCaprio y ganas cepetillones. Pero cuando te contratan para caminar como extra, tienes un mínimo que te van a pagar y tienes protecciones laborales. Y si te cae un ladrillo en la cabeza y te la rompe, tienes una serie de protecciones que están establecidas en un convenio colectivo de trabajo. Y aquí la gente se sigue horrorizando
Fuera de Estados Unidos, cuando en Estados Unidos todos tienen, por supuesto, la gente del cine, los que están, los camarógrafos, todos los técnicos de cine tienen sus sindicatos, los técnicos de la televisión tienen sus sindicatos y se defienden entre ellos de los abusos posibles de los patrones, como en todo el mundo hacen los sindicatos. Perdonen ustedes, perdonen ustedes, pero se me olvidó quitarle la, la voz, el timbre al teléfono y es muy molesto y lo tengo altísimo además, lo siento. La gente que va contra los sindicatos hoy fuera de Estados Unidos y que adora a Estados Unidos o dice adorar el sistema de Estados Unidos, no se da cuenta de esto. Toda esta gente, todos los que de alguna manera, como fuera, son trabajadores, pueden tener protecciones sindicales. Y esto pasa en Alemania, y esto pasa en Francia, y pasa en España, y pasa en todos lados. Cuando alguien lucha contra un sindicato en Argentina, como puede hacerlo LAGE, está precisamente olvidando que el sistema que él tiene, las ventajas que él tiene cuando trabaja, se obtuvieron gracias a la lucha sindical. Y esto nunca, nunca, nunca hay que olvidarlo.